Yo quisiera que buscaran en sus Biblias. Dios bendiga su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conche, ¿cuántos dicen amén a esa palabra? Dios quiere esperar con paciencia. Dios quiere esperar con paciencia. ¿Verdad que nosotros, cuando estamos hablando y nos ponemos a pensar y decimos, ¿verdaderamente Dios existe? ¿Existe? ¿Verdaderamente Dios existe? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? En verdad, de corazón. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Ay, a poquito. Ay, todo el mundo tiene que estar en el cielo ya. Yo me he hecho esa pregunta. ¿Verdaderamente Dios existe? Porque yo siempre he pensado, en algunas oportunidades pensé, pero ¿por qué, Señor, tú me diste vida? ¿Por qué, Señor, yo nací? ¿No era más fácil, Señor, y menos complicado que tú no hubieses creado nada? ¿No es mejor, Señor, porque si no hubieses creado nada, no existiera nada? No sé si existiría galaxia, estrellas, cielo, luna, no, pero si no existiera vida, no existiera nada, ¿sería esto oscuridad? ¿Cómo sería esto? Ay, Dios mío, cuando me pongo a pensar eso, me pongo a ver y digo, Señor, ¿qué somos nosotros entonces? ¿Qué somos nosotros entonces? Pero ¿sabe una cosa? Porque uno ve tanta maldad, tanta necesidad, tanta injusticia, tantas guerras, tantas enfermedades, tantos asesinatos, terremotos, tsunamis, tanta miseria, tanta pobreza, problemas que tenemos en nuestro país, pobreza, miseria, decepción en nuestra nación. Y así están muchas naciones en la tierra, en esta misma circunstancia. Y uno se pone a pensar todas estas cosas y en verdad uno se alarma. Pero ¿qué puede hacer Dios? Si le preguntamos, ¿qué puedes hacer Dios? ¿Por qué Dios no obra de acuerdo a la maldad y la justicia cada día? ¿Por qué no viene Dios y castiga al malo y castiga al injusto? ¿Por qué no los castiga por tanta maldad? ¿Cuántos han dicho, mire, si yo fuera Dios, estuviera solamente, yo le he dicho, yo soy el único que peco ahí. Si yo fuera Dios, oye Señor, si yo fuera Dios, estuviera con Jesucristo y los ángeles solamente. Imagínense si Dios fuera así. Si Dios no tuviera misericordia. Uno siempre se pregunta esas cosas. Y muchas veces las personas, cuando nosotros predicamos en la calle y nos dice la gente, pero bueno, usted dice que Dios salva, Dios sana, pero ¿qué pasa? Yo no veo nada.
y que Dios viene con un juicio, pero ya Dios trajo el juicio en el diluvio. Dios no acabó con la humanidad en el diluvio. ¿Y por qué ustedes siguen predicando? Ustedes saben todo lo que pasó en el diluvio. Con Noé fue la primera vez donde Dios vino juicio de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en aquella oportunidad, aquella generación, se desvió del Señor. Aquella generación vivió del pecado, no tenían corazón. La maldad se había incrementado, la maldad se había aumentado cada día en esos tiempos, en esas generaciones. Entonces uno se pone a pensar y dice, pero yo creo que Dios quiere esperar con paciencia para salvar al mundo. Dígale al que está al lado, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Por supuesto, porque ¿qué es lo que quiere Dios, hijo? Primero, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y al acercarnos a Dios, ¿qué va a pasar? Nos damos cuenta que hay dos vidas. Cuando nos acercamos a Dios, ahí reconocemos que hay dos vidas. Una vida interna, interior que nosotros tenemos, y otra vida externa porque habitamos al mundo. Imagínense la lucha espiritual que nosotros tenemos cuando reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa ahí? Hay dos vidas porque estamos con aquel viejo hombre internamente y estamos luchando y tenemos una vida interna y una vida externa. Vemos al mundo, lo que pasa en el mundo, y por esas razones vienen tantos conflictos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Porque por supuesto nosotros tenemos sueños. Nosotros tenemos proyectos humanos en los cuales queremos luchar y queremos trabajar en esos proyectos. Buscamos a Dios, queremos a Dios, amamos a Dios, pero no comprendemos muchas cosas porque Cristo no se ha formado todavía en nuestros corazones, en nuestros sentidos. Definitivamente Dios tiene otros tiempos. Dios es diferente. Y nosotros tenemos que trabajar según a los planes y soberanía de Dios. Mire, yo fui bendecido el viernes en la noche con un mensaje de nuestro Padre Nacional. Fui bendecido porque él predicó un mensaje que se llama: tu deseo empuja tu fe. Wow. Tu deseo empuja tu fe. O sea que nosotros tenemos que tener un deseo profundo por las cosas de Dios, porque eso nos empuja nuestra fe. Usted sabe lo que es malo: una persona que no tenga deseo de nada, una persona que no tenga aquella pasión por hacer algo hermoso para Dios. Está bien, muchas veces uno tiene pasión por comprarse un carro, deseo, y lucha por ese deseo por tener una casa, deseo por tener un apartamento, deseo por tener un negocio, deseo por tener muchas cosas. Pero muchos de esos deseos se convierten en que son deseos que no está dentro de la voluntad de Dios, porque esos deseos que obtuviste te apartan de la presencia de Dios. Te apartan de la presencia de Dios. Digo, yo no quiero hacer algo más que me aparte del principio elemental de servir a Dios. Y yo voy a desviarme un poco. Yo quiero
mencionar unos puntos rápidamente, porque me pareció fabuloso decírselo, porque él predicó eso sobre el Salmo 38. Búsquese el Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ahí vemos un David, uno, siendo disciplinado, dijo él. David siendo disciplinado. Dos, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Siendo atacado. David siendo atacado en este mundo. Tercero, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahí estamos viendo enfermedad en David. Cuarto, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahí habla del pecado que había hecho David. 5. Viene él. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Desesperado, locura. David estaba desesperado en ese momento. 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Humillado, fue humillado. 7. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Sufrimiento, mucho sufrimiento. 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Debilitado. Está debilitado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, debilitados? Y 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Porque David tenía un deseo espiritual. Un deseo espiritual. David quería hacer lo que Dios le estaba diciendo. David sabía su condición espiritual. David sabía lo que había hecho, pero en ese momento de ardor, de furor, de clamor, viene arrepentido. Pero él sabía que el Señor conocía sus deseos, porque dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. O sea que delante, a pesar de todas esas cosas, David no declinó delante del Señor, sino tenía deseo. Ahora usted sabe lo que es más importante: tener deseo, pero deseo donde está la voluntad de Dios. Deseo que sean armónicos con la palabra de Dios, que sean armónicos con la voluntad de Dios. Porque hay deseo de deseo. Hay deseos que vienen en nuestro corazón y no son de Dios, porque yo quiero estar dentro de la soberanía de Dios. Es como: Señor, tú atiendes a nuestras necesidades, y urgente. Aunque el mundo parezca que no se pueda vivir, el mundo parece inalcanzable para nosotros, estamos seguros, Señor, que tú en su tiempo juzgará a toda criatura sobre la tierra. Y usted sabe, muchas veces cuando vemos que el mundo se nos está cayendo al lado, muchas veces sabemos que nos pasan cosas, pero sabe una cosa: Dios está trabajando en su obra.
Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando. Por eso, mire, por eso es que Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia porque lo principal de Dios es que nosotros estemos predicando la palabra, evangelizando, ganándonos las almas para el mundo, ganándonos a Ciudad Guayana, ganándonos a Venezuela para el mundo. Y eso es lo más importante. Yo creo que si nosotros tenemos un deseo de tal calibre, si nosotros el único deseo de nosotros es servir a Dios, predicar la palabra, ir con el evangelio Cambia a diferentes lugares de la ciudad, inclusive de Venezuela, yo creo que eso es el primer deseo que está en el corazón de Dios. Y sabe, y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a comenzar a bendecir en nuestros propios deseos, en los deseos materiales que nosotros tenemos o deseamos, porque estamos atendiendo la obra. Mire, Dios tiene que tardarse. Hay mucha gente que se está muriendo. Hay muchas personas jóvenes muriéndose sin Cristo. Hay maldad, hay delincuencia, hay accidentes, hay robo, hay corrupción. Por favor, tenemos que tener misericordia con eso. Y en el versículo 9 específicamente habla el apóstol Pedro sobre esta razón. Ahora, ¿cuál es el motivo de la demora de Dios? ¿Por qué Dios está esperando? Porque hay un motivo. ¿Usted no cree que lo que pasó en el diluvio no fue que ya el Señor estaba hasta la cabeza, hasta la coronilla? Porque y Dios se había arrepentido de haber creado a los hombres en aquella oportunidad. Dios había llegado hasta la coronilla. Pero sabe una cosa, Dios quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todo el mundo se salve, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que ama, no importando la condición de tu vida, no importando de que eras asesino, ladrón, violador, prostituta, homosexual, lesbiana. No, Dios no le importa tu posición. Dios lo que quiere es librarte de tu pecado. Dios lo que quiere es cambiar el estilo de tu vida. Eso es lo que quiere Dios. Y para eso está la iglesia. Para eso está el evangelio Cambia. Para eso está la visión reino. Para eso tenemos que ganar cada rincón, escúcheme, cada rincón de Ciudad Guayana, cada rincón, aleluya. Y cuando la iglesia se una, mire, cuando la iglesia se una, este país va a explotar. Cuando la iglesia se una, esta ciudad va a explotar. Aleluya, yo lo creo. ¿Cuánto lo cree? Si lo cree, levántate de ese asiento y pega un grito. Un grito de gloria, un grito de victoria. Sharaba. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, aleluya. Yo lo creo de corazón, lo creo. En el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor no viene. Aunque en nosotros como creyentes ha actuado y ha estado el perdón de Dios y la gracia de Dios, no podemos estar pensando en la maldad y la injusticia. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Dios quiere esperar con paciencia? Porque quiere esperar, porque quiere que una humanidad se arrepienta. Porque quiere que la humanidad se arrepienta. ¿Por qué nosotros somos tan estrictos aquí en los matrimonios? Por eso, ¿por qué yo exijo el prematrimonial en mi iglesia? Porque nadie nos ha enseñado a cómo ser en el matrimonio, muchachos. No sabemos. Ustedes no son casados ni nunca habían conocido el matrimonio. Por eso que el prematrimonial te da las herramientas.
te da las herramientas, pero por lo menos vas a tener un 99.99 de posibilidades que vas a tener un matrimonio en victoria. Y yo siempre he dicho que las cosas que empiezan bien, terminan bien. Y yo no caso aquí, ya se los dije, no caso, aunque me lloren. Por ahí me están llamando unas personas. Una persona, mire, no. Y buscando intercesores en otras iglesias. No, porque yo tengo mis regímenes, yo tengo mis normas dentro de la iglesia. Y ningún demonio me va a cambiar mis normas. Porque dependo de Dios. Fíjese la crisis que hay. No había visto ese video. La crisis que hay. Un 19% que criaban sus hijos solos. Y ahora esa cifra ha alcanzado un 42%, por favor, más del doble que habían en años anteriores. Entonces hay crisis matrimoniales, hay crisis, inclusive en la misma iglesia cristiana evangélica. Inclusive en la misma iglesia cristiana evangélica. Entonces, Señor, retarda tu venida, por favor. Hay muchas cosas que hay que predicar, hay muchas cosas que hay que decir. Hay un cambio que tenemos que experimentar en nuestras vidas. Por eso es que Dios no viene, porque no retarda su venida. Pero dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ah, no, el egoísta. Algunos la tienen por tardanza. El egoísta, ah, no, ya yo soy salvo. No, ya yo soy salvo, ya yo tengo 30 y pico de años casado. Ya, ¿para qué se van a casar? Ya yo viví. No, ahora es que me falta vivir. ¿Ah? Entonces, eso es lo que dice que aún la han tomado por tardanza. Porque esos son los egoístas que no quiere que el mundo se salve. Ay, ya yo soy salvo, bueno, para mí no me importa. Ya yo soy salvo, no vengo a la iglesia, no predico, no voy al evangelio, cambia. Para mí ya soy salvo, ya yo no quiero servir en la iglesia. Bueno, ya yo sé, sí, a lo mejor eres salvo, pero no solamente porque eres salvo, pero también tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Porque no solamente la sangre, no solamente por gracia, ok, por gracia que lo creas se salva, pero tienes que vivir una vida en santidad, tienes que vivir una vida en orden de Dios. Esto es un trabajo. Y hay mucha necesidad, iglesia. Hay mucha necesidad. Yo le aseguro que el porcentaje de divorciados que hay aquí, o el porcentaje de las madres solteras que hay aquí, yo les aseguro y de cierto les digo que si hubiesen conocido la palabra de Dios, si hubiesen conocido al Señor, no estuvieran viviendo en la situación que vivieron. Pero no había necesidad si Dios nos hubiese tocado el corazón. ¿Y cuántas veces no nos predicaron estando en el mundo? ¿Cuántas veces no nos anunciaron la palabra? Pero nosotros le dábamos la espalda a Dios. No queríamos entender. No queríamos hacer nada. Oye, Señor, gracias, Señor, porque tú te demoras. ¿Por qué se demora? Porque Él ama a los pecadores. Hay mucha miseria, hay mucha pobreza, no de ambos tipos, miseria material y hay miseria espiritual. Cuando uno va a esos lugares, cuando uno entra a esas casas, cuando tú ves a una mujer sola con 3 hijos y los 3 hijos tienen apellidos diferentes. Por favor, iglesia, hay crisis. Hay crisis. Para eso está la iglesia. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios te ha llamado. Y sabes una cosa, a ti te tiene que importar. Porque si hubiese un Cristo de la gloria reinando en una nación, no existieran malandros, no existieran delincuentes, no existieran corruptos, no existieran gente mala, porque Cristo estaría entronado en esa nación. Cristo estaría entronado en esta nación.
No podemos ser egoístas. Somos merecedores de la ira de Dios. Yo lo reconozco, de la ira de Dios santa. Pero su amor y su gracia quieren prevalecer. Eso lo quiere Él. Lo hizo con Noé. La gracia de Dios descendió sobre Noé y su familia. Fueron los únicos que se salvaron. Y los animales, por supuesto. ¿Sabe una cosa? Aunque Dios se demore, por amor, aunque Dios se demore, por amor, Él nos va a esperar. Pero nosotros tenemos que vivir en luz y en comunión con Dios. No, acepté al Señor, ya soy salvo. Pero tenemos que vivir en comunión con Dios. Yo sé, mire la cantidad. Nosotros en el tiempo que hemos evangelizado de esa manera agresiva, 13,000 personas. Ay, pastor, pero no, aquí no está, tuviera 10 cultos. No importa. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Por eso que iglesia, y estamos claros, porque Dios, el Señor estaba hablando a través en segunda de Pedro, que Dios estaba hablando que había una venida, que el Señor venía a buscar a su iglesia. Porque habla del venir y buscar a su iglesia. Pero dice en el versículo 10, pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá. Y dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay un día, hablando de la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero estar preparado, iglesia. Pero no puedo estar contento. Yo quiero, Señor, mira, Señor, tarda tu venida. Señor, tenemos que decirle, Señor, tarda tu venida. Tenemos que seguir predicando. Hay mucha necesidad. Tenemos que ganarnos la gente de San José de Cacagual. Tenemos que ganarnos la gente de todas las ciudades. Hay 13,000 y pico de personas que han confesado a Cristo en su corazón. No podemos ser egoístas. Por favor, si Dios nos ha puesto en este lugar, es por algo. Si Dios nos ha llamado, es por algo. ¿Tú crees que Dios te puso para que estés calentando silla? No, hijos, Dios no te puso para que calentaras sillas. Dios te llamó para que te levantes en victoria. Dios te llamó para que te levantes en poder. Dios te llamó para que le prediques a tu familia. Dios te llamó para que le prediques a tus hijos, a tus vecinos. Dios te llamó por algo. Dios no hace nada en vano, por favor. Y a veces veo personas de doble ánimo. Yo no quiero ser de doble ánimo. Uno tiene que tener el esfuerzo. Uno tiene que trabajar con pasión. Que ir, buscar, ordenar, planificar. Yo tengo un deseo en mi corazón, y es unirme a Visión Reino, respaldar a mi líder nacional en esto, con pasión, con amor, sin criticar, sin ver. No. Yo veo el resultado. Yo veo la gloria de Dios. Aleluya. Veo la gloria de Dios en Venezuela. Mira, yo cierro los ojos y veo la gloria de Dios en Venezuela. ¿Verdad? Yo veo la gloria de Dios de Venezuela. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche,
cómo llega el ladrón, cómo se meten en tu casa, cuántos le han asaltado, que está durmiendo y de repente ahora, eso es muy común ahora, hoy en día, que se te meten en la casa y de repente cuando tú te despiertas tienes al malandro ahí apuntándote. ¿A cuántos le ha pasado eso en su casa? Levante las manos. Ay, que no, a uno nada más, gloria. Ahí está la protección de Jehová. Ahí está la protección del Señor. Caerán 1000 a mi diestra, 10.000 a mi siniestra, pero a nosotros no nos caerán. Tenemos un poder. Pero Dios tiene paciencia, porque hay muchas personas que le tenemos que llamar. Yo le aseguro que muchas de esas personas que han confesado a Cristo, que no han ido y no han venido o no han ido a ninguna iglesia, yo le aseguro que en el momento que venga un momento de crisis, una crisis de muerte, que lo estén apuntando, que lo vayan a matar, bien sea un malandro, ese hombre ahí, cuando vea la muerte ahí, en ese momento va a clamar a Dios: perdóname, Señor, me predicaron, Señor, perdóname, Señor, no hice caso, no fui a la iglesia, perdóname, Jesucristo, ayúdame, me arrepiento. Y a lo mejor lo matan, pero se va al cielo, porque reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Se da? ¿Lo nota? Así es Dios, iglesia. Así está el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno, porque Dios no va a venir, porque Él quiere alcanzar más vidas y más familias para su reino. Para su reino. Y sigue hablando el apóstol en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ok, soy cristiano, soy creyente, pero tengo que andar en santa manera de vivir. ¿A qué se refiere el apóstol? Se refiere a nuestra conducta. A nuestra conducta. Se refiere a nuestra piedad. Y se refiere a nuestra santidad. Santidad. Dice el Señor en la parte de santidad, en 1 Pedro 1:16, dice: escrito está: sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Dice eso. Y también en Filipenses 1:27, búsquense ahí, Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahí habla el apóstol y se refiere a eso, a la conducta, a la conducta. Y habla también en Primera de Timoteo a su hijo Timoteo, donde él le hablaba en Primera de Timoteo 2:1, le decía: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que mira, aunque haya personas que no está de acuerdo, que no, bueno, que inclusive que está contento con la enfermedad del presidente, mira, eso es malo. Eso es malo delante del Señor. No importando la tendencia política o el color político que tú estás involucrado, ora por él. Señor, habla por él. Ora, Señor, declaro sanidad divina por él.
Señor, cámbiale su corazón, cámbiale su mente. ¿Ok? Porque eso lo manda el Señor. Y es tremendo. Y el Señor no quiere, mire iglesia, el Señor no quiere que ningún hombre se pierda. Aunque en su corazón no, bueno, mira, lo que pase, no voy a orar. No, hay que orar. Tú como cristiano, nosotros como cristianos tenemos que orar. Tenemos que clamar por el que está necesitado. Tenemos que orar por piedad. Porque ahí estaba hablando el apóstol Pedro, estaba hablando de la piedad. La piedad incluye la misericordia por el perdido, la misericordia por el que no tiene a Cristo. Ahí incluye la piedad. Entonces dijimos que hablaba de la piedad, hablaba de la santidad y hablaba de ¿qué? Piedad, santidad y la conducta, sobre nuestra conducta. ¿Por qué? Porque otros nos ven. Ahora el Señor tiene que culminar con su obra. Y reconocemos que la iglesia está constituida por pecadores. Somos pecadores, iglesia. Somos santos porque Él es santo. Él es santo. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero nosotros somos pecadores que hemos alcanzado su perdón y su gracia. Su perdón y su gracia. Aleluya. Y sigue hablando. Tenemos que luchar por eso, iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, ¿vale? Se derrama sobre una persona, es bello ver esas lágrimas, esa gente arrepentida. Aquí está una hermanita que se convirtió en el río Caroní. Vea, no se pierde esta noche. El programa va a pasar y habla y parece una predicadora, ¿vale? Parece una predicadora. El Señor ella aceptó al Señor en el río y está viniendo a la iglesia. Está viniendo a la iglesia. Y eso es fantástico. Y ella reconoció, pues, porque cuando el Espíritu Santo es derramado sobre las personas, hay un cambio en su corazón. Se restaura su vida, restaura su forma de ser. Inclusive cuántos matrimonios no se han restaurado en nuestro ministerio. Matrimonios que no valían nada, por favor, son ahora restaurados. Iglesia, Dios quiere esperar con paciencia. Dios quiere esperar con paciencia. ¿Sabe una cosa? Vamos a darnos una oportunidad. Vamos a darle más oportunidades a las personas en el nombre poderoso de Jesús. Dice en el capítulo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Lo que le estoy hablando. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no es para juicio. Nosotros no podemos juzgar, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pero ahí hay iglesia creciendo en gracia. Por favor, cuídense, porque es más fácil. A lo mejor vivirás fácil en esta tierra. Ay, no, mira, pero la vida que te espera ya. Tenemos que orar inclusive por esas personas, para que realmente llegue la luz de Cristo en sus corazones.
Y dice el 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea que estoy firme ahorita, estamos firmes, pero hay una ventanita por ahí que podemos caer de nuestra firmeza. Que tenemos que tener cuidado lo que leemos, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, iglesia. Y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Dios viene con paciencia, hijos. Nuestro trabajo es evangelizar, nuestro trabajo es predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a tener misericordia, iglesia. Hay cosas tremendas, iglesia. Dios no nos va a cambiar de un día para otro, porque nuestro corazón es duro. El mismo pueblo de Israel era duro de servir y no entendía estas cosas. Pero nuestro trabajo es servir al Señor con amor. Nuestro trabajo es amar a las personas, aunque sea el más pobre, ¿sabe? Aunque sea el más miserable, el más pobre, aunque sea el borrachito que está en la calle, el indigente que anda en la calle. Tenemos que amarle, tenemos que orar por ellos, porque es la misericordia. La misericordia de Dios nos alcanza, nos arropa a todos. Por eso es que Dios ha tardado su venida, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Yo le doy gracias al Señor, iglesia. Yo le doy gracias a mi Dios grande, que cosas grandes van a pasar. Yo le doy gracias al Señor que el poder y la unción de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas. Iglesia, no podemos preocuparnos por lo material. No me importa, aleluya. Aleluya. Si Dios pide para el evangelismo, tenemos que bendecir el evangelismo, porque hay muchas personas, iglesia. Tenemos que ganarnos a Venezuela, tenemos que ganarnos al mundo. Hay tanta necesidad, hay tanto dolor, hay tanta miseria, porque hemos ido a los lugares más pobres de la ciudad. Hemos ido a invasiones donde no ha llegado la luz, ni material ni económica. Gente sufriendo, gente adolorida del temor y de la angustia. Hay que ver, iglesia, lo que es abrir la nevera y no tener nada que comer. Por eso es que la iglesia tiene que ser el brazo social. Tenemos que alcanzarnos. Ellos están esperando una palabra de vida, y palabra también para levantar y sostener el cuerpo, iglesia. Ellos necesitan palabra espiritual. Y estoy seguro de que después de esa palabra espiritual, cuando ellos comiencen a entrenarse para la obra de Dios, comiencen a duplicarse, a multiplicarse, ellos van a ser bendecidos también por el poder de Dios y van a ayudar a otros, porque de lo que recibimos de gracia tenemos que darle de gracia. Ya basta con el egoísmo, ya basta con el egoísmo. Aleluya. Santo, santo eres, Señor. Si tú no conoces al Señor, yo te invito en esta hora. Señor, yo quiero ser parte de ese ejército. Yo quiero ser parte de este ejército, Padre. Yo quiero entregar mi vida. Yo quiero entregar mi corazón a esta obra. Yo quiero formar parte de este equipo. Yo quiero formar parte de esta gran visión en Venezuela. Yo te invito a que pases adelante. No le dé vergüenza.
pase adelante. Eso es valor. Aleluya. Oh, Santo. Oh, mi Dios, Señor, aleluya. Señor, tú eres bueno, Señor. Tu poder, Padre amado, tu poder poderoso. Oh, mi Dios, Señor, tú eres bueno. Aleluya. Otra vez y ayúdame. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serle fiel. Dice el Señor en su palabra que si confesares a Cristo con tu boca y creyeres en tu corazón de que Jesús es Hijo de Dios, serías salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Marco: el que me rechaza a mí en público, yo le rechazaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque Jesucristo se refería al día del juicio final. Y yo les felicito en el nombre de Jesús. Yo les felicito porque no se han avergonzado. Ok, porque el evangelio es: no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Cierren sus ojos y repitan junto conmigo. Cierren sus ojos. Padre amado, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre del Señor. Y dice la palabra que cuando nosotros recibimos al Señor, somos sellados por su Espíritu Santo. No importa lo que nosotros hayamos hecho. Amén. Somos sellados, ¿verdad? Séllalo, Espíritu Santo. Séllalo, Espíritu Santo. Séllala, Padre. Séllalo, séllalo, Espíritu Santo. Séllalo, séllalo, Padre. Revélatele, Padre amado. Séllalo, Padre. Revélatele, Padre. Séllale, Señor. Séllale, Padre. Séllalo, séllalo, séllalo. Séllala, Padre. Séllala, Padre. Séllala, Padre. Séllala, Padre. Séllala, Padre. Séllala, Padre. Abracen a sus hermanos. Denle el abrazo del Señor Jesucristo. Maravilloso.